Te preguntaba, Enrique, si es posible, si un escenario puede ser la implosión de la clase política. Se agudiza la crisis económica, no hay respuestas por parte de ninguno de los dos bandos, no hay soluciones por parte de ninguno de los dos bandos y se produce una especie de despolarización del país que está en proceso. ¿Qué puede ocurrir? Sí, yo he visto las encuestas y como es natural me doy cuenta de que hay un inmenso país que está ahí en el medio, que yo creo que al final vota por la oposición, claro, porque está muy cansada de lo que está haciendo el gobierno. O vota en contra de la gestión económica. O vota en contra de la gestión económica del gobierno, y como la opción, digamos, es la MUD y la oposición, pues va a votar por y esa ella. Esa ventaja de la oposición, claro, de ser mayoría electoral, se desvanece al día siguiente de las elecciones. Dependiendo de lo que haga. Yo quisiera si no más que apostar a la implosión de la clase política, puede aburrir, por supuesto. Todo como escenario. Claro, igual que los imponderables en los cuales a veces apuesta cierto extremismo, la explosión social, la fractura de las Fuerzas Armadas, tú sabes, entonces hacen planes políticos con base a esos imponderables, lo cual es una necedad. Yo creo que eso puede ocurrir, pero lo esperable sería que los partidos que han hecho un esfuerzo, porque han construido una referencia, se han instalado a nivel nacional, tienen su organización, su estructura, sus liderazgos reconocidos, hagan un esfuerzo por comunicarse con este país y no seguirle hablando tanto a las gradas. Yo siento que le hablan mucho a las gradas sin darse cuenta de que el país está más allá del estadio. Entonces, a sus gradas, que son a veces muy extremistas, muy radicalizadas, y buscando ese aplauso, entonces pierden el foco de la política. ¿No habrá en el fondo de los errores de la oposición, los continuados y persistentes errores de la oposición, en el sentido de una incomprensión de lo que ha ocurrido, de una falta de sintonía con las demandas y expectativas de la gente? ¿No habrá en el fondo, que explicaría estos errores, un odio que le impide entender? Odio, deseos de venganza, ¿no? Desquite. Bueno, yo no quisiera creerlo así. Yo te digo que claro que ha habido errores, pero también te tengo que decir que ha habido muchísimos aciertos, ¿no? Porque si no, la oposición no sería lo que es hoy. Tiene las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. No, la ayuda al gobierno. Muchísimo. La inflación, la general inflación y el general desabastecimiento, digo yo, en este caso no es el general invierno. Han ayudado muchísimo, por supuesto que sí. Pero la oposición ha tenido también muchísimos aciertos y yo creo que deben tratar de subrayarlos. Pero sin lugar a dudas, se cometen a veces errores. Yo creo que, por ejemplo, esto del abandono del cargo es una falta de seriedad. Yo con todo respeto, con todo cariño, no lo entiende, y además la gente sabe que eso no es verdad. Y yo creo que una oposición, un grupo político que pretende gobernar, que pretende transformar a la sociedad venezolana, tiene que hablar con la verdad por delante. Entonces, a veces uno escucha a algunos abogados, incluso constitucionalistas, que con la voz engolada y la mirada profunda, digo yo, hablan unas piruetas argumentales tratando de justificar el tema del abandono del cargo, y el país, el inmenso país, sabe que eso no es verdad, que justamente lo que nosotros le criticamos al gobierno es exactamente lo contrario. Si tú dices que es autoritario, debe ser porque hay una hipertrofia presidencialista, porque se ejerce demasiado la presidencia, ¿no? Es decir, con todo cariño, Leopoldo y María Corina tendrían que decirle al país y al mundo: este es un país gobernado por un dictador que no ejerce el cargo. Se impone una renovación del liderazgo de la oposición. Son muchos años la misma gente al frente. Bueno, ahí hay mucha gente joven. Yo quisiera confiar en que ellos tienen capacidad. Inmaduros. Sí, un amigo mío los llama espermatozoides políticos. Bueno, no llegaría tanto, pero yo sí creo que hay inmadurez. Yo a veces me veo muy reflejado cuando yo era muchacho, y entonces tú sabes, cuando yo entré joven al Partido Comunista, yo llegué pensando que íbamos a convocar una marcha y la íbamos a dirigir al Palacio de los Leones en San Cristóbal y pedirle al gobernador que saliera. Por supuesto, yo creía que el gobernador iba a salir y que íbamos a tener muchísima gente atrás, le íbamos a pedir un aumento de sueldos, nos los iba a dar, y entonces nosotros, tú sabes, íbamos a tener un resonante éxito político. Cuando yo escucho que hablan de la marcha, del no retorno, y van a derrocar, yo me veo retratado. Es una visión muy adolescente de la política, pero yo sí quiero
confiar en que el liderazgo político opositor sienta que se puede renovar a sí mismo y buscar esa interlocución más allá de ese país radicalizado, extremista de la oposición, hablarle al gran país que espera soluciones, que espera una transformación positiva y no en negativo de la sociedad venezolana. Que se ocupen de sus problemas. Que se ocupen de sus problemas, que son comida, medicina, servicios públicos, seguridad. Claro. Por supuesto que los problemas políticos son importantes, ¿quién lo va a negar? Y la reforma política y muchos temas políticos. Pero si tú vas abandonando esto, si tú la única calle de la que hablas es la avenida Urdaneta rumbo a Miraflores y no te das cuenta de que hay 1000 calles en el país con 1000 protestas todos los días por estos problemas esenciales que están agobiando a los venezolanos en un país deshecho en esta materia, pues entonces estás perdiendo el foco de lo que está pasando con el país. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por este análisis situacional. Muy agradecido. Y ahora las conclusiones. No hay otra salida sino el diálogo. Ninguna de las dos fuerzas políticas tiene hoy por sí sola la capacidad para imponerse. Es necesario acordar una visión compartida de país y luego, finalmente, decidir un calendario electoral tal como lo establece la Constitución. El liderazgo opositor no puede seguir entregando sus decisiones a los sectores más extremistas y subversivos, minoritarios, movidos por el odio y la venganza. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales, @interlaces y @asituacional. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el